yo creo que, claro, si cuando en el 88 ya me mataba pues unas 500 personas, es decir, ya iba tarde, ya, ya iba bastante tarde para darme cuenta de lo que había pasado, ¿no? Yo trabajé varios años practicando los estudios que había, en los que me había empeñado 5 años y tal, en el gobierno vasco, en una, una contratación temporal que iba a ser 1 año y pico, y luego estuve 2 años y medio. Mi tío, el que fue alcalde de mi pueblo, entonces era viceconsejero del gobierno vasco, y le veía ahí en la administración vasca. Entonces era pequeñita, ahora no cabe ya en el mundo. eh, Le veía y tal. Y estuve trabajando ahí unos años, y cuando se me acabó el contrato fue cuando entré en una nueva fase de mi vida, que fue la de intentar vivir de la fotografía, porque me gustaba la fotografía. Y a pesar de que mi madre me siguió buscando trabajo, anuncios de trabajo en el periódico durante otros 20 años, pues ya no le decía a Machu, no, o sea, no busques más. No, pero es que este parece bueno, este es para una empresa que no sé qué y tal. No te preocupes. Y bueno, y pude ganar un poco la vida. Bien, ¿no? Y en el periódico entré haciendo unas tonterías, y estuve en el periódico, en el Deia, también del PNV. Eh, Entré haciendo unas tonterías y estuve 2 o 3 años, sí, nada más. Que también me parece como 20, ¿eh? Eso de, madre mía, las cosas que pude ver, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Me parece como 20. Luego trabajé para una agencia de noticias de Madrid como corresponsal allí, otros 2 años más o menos. Y luego entré en otra fase. Eh, claro, entonces, el cambio de... O sea, el ser reportero, bueno, me pareció una cosa fascinante. Buah, me pareció una cosa extremadamente excitante. O sea, levantarte por la mañana, no saber lo que vas a hacer durante el día, ni qué va a pasar. Porque claro, esto es una ciudad grande, pero aquí es mucho más pequeña, naturalmente. Y yo cubría margen izquierda, es decir, pues de Santurce a Bilbao. Y la de cosas que pasan cada día, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? La de cosas que pasan. Pues bomberos, uno que se suicida, otro que tal, una señora que le pasa no sé qué, y una entrevista a un torero, no sé. O sea, hice millones de... Bueno, infinidad, todo lo que os podéis imaginar que hay en un periódico. Yo trabajaba todos los días del mes, o sea, 31 días del mes, eh, y de la mañana hasta que acababas, porque claro, entonces el periódico tenía muchas páginas, ¿eh? Y tenía muchas fotos. Ahora tienen menos páginas, muchas menos fotos, son de agencia, todo ha cambiado mucho también, ¿no? Yo iba a publicar 100 fotos al mes. O sea, estaba todo el día. ¿Eh? Y me pagaban a 1000 pelas, o sea, me pagaban 100.000 pelas, que en aquellos momentos pues era un dinerín, ¿eh? O sea que, joder, estaba encantado. Yo iba con mis padres y tal, estaba encantado de aquello. Pero, claro, eso me acercó a la realidad, a lo que es la realidad, o sea, a las cosas que pasan de verdad y pasan a 1 metro de ti. O sea, y eso era excitante, pero también es un poco difícil de asimilar, porque claro, cada día, no todos los días había muertos, y esto naturalmente. No, no en aquella zona, quiero decir, donde vivía yo. Pero, pero pasaban muchas cosas. Y manifestaciones, había la reconversión industrial, manifestaciones de Altos Hornos, de la Naval, de los tubos de no sé qué, de los otros enfermeros, huelga de médicos. Tenías que ir al hospital ahí a escondidas para sacar ahí la basura en los pasillos del hospital, no sé qué, para llevar alguna buena foto. O sea, una sensación de, de invencibilidad. O sea, que podías ir a cualquier sitio, y además con ganas no eran paparazzi, pero los paparazzi, ¿no? Hay que hacer eso, ibas a donde fueras sin ningún tipo de, de miedo. Y bueno, en todo eso que fui viendo, pues
claro, me fue tocando pues asesinatos, coche bomba, y destaco alguno en el libro, es el que decías de el 19 de marzo del 88, ¿no? ¿No? Sí, era el día de San José, el día del Padre, sí. Y ese es especial porque lo ha contado Víctor, yo lo voy a escribir un poquito más, pero ya os ha contado el final. Yo iba a hacer el homenaje a Txomin Iturbe, que había muerto hace un tiempo en Argelia por un accidente, y le hacían un homenaje en Mondragón. Él debía ser de Mondragón, y yo iba para allí un sábado después de comer a las 4 de la tarde, así, pum, y oigo por la radio que había un atentado en Durango. Y, vaya, para ir a Mondragón tenía que pasar por Durango y estaba a 2 kilómetros de Durango. Entonces salgo rapidito y me meto en el pueblo. Ahí preguntando, ¿ha pasado algo? Sí, por ahí, pum. Y llego y llegué, bueno, había policía, pero bueno, me habían matado hace media hora. Y ya me habían matado en un coche y estaba el cuerpo del coche ahí, o sea, medio cuerpo fuera del coche, no sé qué, y ahí pues, bueno, llegan otros fotógrafos, ¿eh? Luego mucho más tarde me enteré de cómo se llamaba, qué hacía, cómo había comido en casa de los suegros con su mujer, su mujer tenía 20 años, él tenía 23, el que le mató tenía 24, o sea, era una cosa, jóvenes matándose a jóvenes también, era así, ¿no? La mayoría era así, guardias civiles jóvenes también. Pues lo supe mucho después, pero seguido fui yo y los demás fotógrafos a Mondragón a cubrir el acto ese, que intervenían unos dirigentes de HB de entonces, y en el libro luego busqué en biblioteca todo esto, fui adornándolo con informaciones que no conocía en su momento y que he ido buscando para contextualizar todo esto, ¿no? Entonces encontré algunas frases, destaco algunas frases de varias personas que intervienen en esto, frases, podéis imaginar lo que hablan ahí de negociación, de la lucha, no sé qué y tal y cual. Y claro, los fotógrafos, pues ya sabéis, está el escenario, la gente, y hay un hueco, claro, el fotógrafo, ¿no? Ahí en medio. Un sitio privilegiado, pero también en aquel momento, en esas situaciones en las que el público gritaba, y sobre todo gritaba ETA, mátalos, es una cosa que no he podido olvidar, naturalmente, ¿no? Y por ahí va, ahí se ha quedado en el libro, ¿no? Cuando volví a casa, o sea, había visto que habían matado a un señor y luego había visto una multitud, había 4.000 personas en esa plaza, sugiriendo a los que habían matado aquello que podían matar más, o sea, que acabaran con todos. ETA, mátalos. No era la primera vez que lo decían en algunas manifestaciones también, en las calles de Bilbao incluso. O sea, me fui yo recuerdo que volví solo en el coche y tal, y sin pensar en nada, o sea, decir, no, es que no podía. Y ya tenía mis añitos, yo tenía 27 años, sí, Yo creo que maduró muy tarde, Bueno, eso hablaremos tú y yo en la consulta, si acaso. Pero yo creo que espabiló muy tarde. Bueno, todavía me queda algo, pero, supongo. Pero que era mayor, o sea, no puedo decir, es que tenía 17 años y tal y cual, no. Y eso fue una impresión tremenda que no me llevó directamente a pensar, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Cómo puede ser que alguien, que haya gente que esté deseando matar a otros, a unos desconocidos? Pero sí que me llevó a pensar muchas cosas, porque claro, yo con los fotógrafos que había estado en las dos cosas, ninguno cruzó ninguna palabra con otro para decir, oye, ha sido terrible lo de, o sea, ese pobre señor, el chaval que le han matado.
yo jamás hablé con nadie de esto, ¿no? Ni cómo es posible que estén gritando, pero ¿qué dice esta gente? Ahí cada uno estaba a lo suyo, y los periodistas también, porque los periodistas, también hablo del libro de los periodistas, yo fui a infinidad de ruedas de prensa, de Idígoras, de los que fueran, Tassi Orquiza, los dirigentes de Riego Batasuna en su momento, ya podían haber matado a una persona el día anterior a las 7, da igual, sus justificaciones, el gobierno, hay que negociar y tal, esas cosas que han venido diciendo toda la vida. Y los periodistas estaban ahí, pero así, o sea, no exagero, estaban ahí, no levantaban la cabeza ni dijeran lo que dijeran, nadie preguntaba nada. Bueno, una pregunta incómoda, incómoda, a nadie se le hubiera ocurrido. Claro, ya habían matado unos cuantos periodistas, también hay que decirlo. Claro, es que han matado periodistas, matan a empresarios, entonces ya el círculo, y los empresarios tienen hijos y los periodistas también, y entonces quieren vivir, todo el mundo quiere vivir, ese es el vicio que tenemos los humanos, ¿no? Entonces que queremos vivir, y sí puede ser tranquilos, ¿no? Entonces, luego algunos de esos periodistas sí que escribieron después, y además Calleja, hemos hablado de Calleja hace un momento, por ejemplo, y algunos otros han escrito y han hecho grandes aportaciones a la lucha contra esa miseria, ¿no? Pero entonces, Corderitos, digo, jolín, a ver si tenía. Llegó un momento en que no dejaban entrar a los del Mundo. Cuando empezó el Mundo, años después, iban ahí unos chicos de esto de Batasuna a la puerta y dicen, ¿tú qué? Ah, del Mundo, tú no entras. ¿Tú crees que protestó alguien? O una manifestación al día siguiente de periodistas. No protestó nadie. Se iba a su casa y diría mejor, me he librado de una, a ver si se va a enfadar más todavía conmigo. O sea, ese era el ambiente terrorífico, ¿no? Y eso lo fui viendo esos años de acercarme a la realidad. Y ahora, ya os decía que me pareció un tiempo excitante para mí, y andar solo y en coche de aquí para allá y ver cosas y... Bueno, algunas no las asimilaba, pero evidentemente se me quedaron ahí, ¿no? En algunos cajones de esto de la memoria, y me han marcado para siempre, naturalmente. Pero estuve 4 años y ya creí que lo había visto todo. O sea, que miraba a los veteranos que tenían 10, 15 años mayor que yo y digo, esto es como... Yo no aguanto. Yo digo, ya se acabó. Ya lo he visto, esto es maravilloso, pero se acabó. Muy excitante, pero no. Y tuve una oportunidad de... Pero eso, ahí ya no llevo un libro. Tuve una oportunidad de trabajar en una institución, en la Diputación de Vizcaya. También entré por un año y estuve 14. Estuve 14 porque en el año 13... de esos 14 hice una película que era Sin Libertad, mi primera película con historia de víctimas de ETA, y entonces no me dijeron nada, naturalmente, que parezca un accidente, ¿no? Y entonces salí de ahí disparado. 14 años y me empezaron a mover las cosas ahí y tal, y salí. Descubrí allí, esto ya te digo, eso es para segunda parte del libro, ¿no? Pero ya era más mayor, claro. Estoy hablando del año 2003, 4. Y descubrí la falta de piedad que tuvieron conmigo mis compañeros de 14 años en un departamento que estamos, no 50, no estamos 6. Y nadie me preguntó, ¿ya no vienes nunca más a trabajar? Nadie me dijo, oiga, ¿no ibas, qué haces? ¿Por qué no vienes mañana a trabajar? No, y yo no le dije a nadie lo que me pasaba, porque sabía que me estaba colocando en un sitio bastante malo. Haciendo la película, sabía que me estaba colocando en un sitio bastante malo. Vamos a decir, no bueno, no cómodo. Pero bueno, ahí descubrí la falta de piedad de los nacionalistas, porque fueron los nacionalistas. La Diputación de Vizcaya está gobernada por nacionalistas desde el año 77. Yo entonces tenía 3 hijos cuando hice la película esa, una de 3 años, otra de 2 y otra de 1.
y me quedé sin nada. Hice la película, me dio muchos premios, pero yo no facturaba. O sea, y eso, ahí entra otra fase de mi vida, que es cuando me dedico a hacer solo películas. Claro, la primera, la puñeta de la primera película que hice, el cortometraje Señorita, es que me dio tantos premios, o sea que me animó a seguir haciendo cosas. Cuando te sale mal, dices, bueno, pues no sirvo para esto tampoco, vamos a ver y tal. ¿Y Pero no me es quedo... remunerados los premios? No, ninguno. No, te dan pues cosas, sí, Sí. de cristal o de lo que sea, un diploma, ah, Placas, placas. sobre todo placas. Estuve en Nueva York, en Los Ángeles, fui finalista de 2 concursos, en Alemania, en España unos cuantos, bueno, en Houston también. Pero me gustó lo que hice, esa primera película con historias de víctimas, que no había hecho nadie en España hasta entonces, no había hecho nadie. En el año 2001, hasta el 2001 no se le había ocurrido a nadie en España. Fíjate que esa película me llevó a darme cuenta de que sabía mínimamente, bueno, decentemente, digamos, hacer un documental, hacer entrevistas, editarlas y que diera un mensaje como el que da aquella película. Es una película formalmente caótica y como, bueno, una especie de grito, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, es la voluntad que tenía de contar algo en público que tenía que ver con mi posicionamiento personal, cívico. O sea, es que no aguanto más esto, ¿no? Pero eso ya fue en el 2001. ¿eh? Entonces, hasta llegar ahí y tirando hacia atrás, en los 90 sí que recuerdo, a mediados de los 90, sí, me acerqué a grupos pacifistas, los primeros grupos pacifistas que eran 6 tíos o 10, así, que de vez en cuando se ponían con una pancarta ahí en Bilbao y tal. Y sí que ahí me fui acercando, o sea, llegó un momento en que pensé, es que no quiero que me confundan con esos, o sea, no, yo no puedo estar en ese lado, que no se sabe si estoy o no con esto. No, es que no quiero que me confundan. Y ya me fui, vamos, despegué, ¿no? O sea, quise salir de aquello como fuera para vivir bien conmigo mismo. Y eso es lo que aprendí a hacer después de aquello. Vivir incómodamente, pero vivir como, no sé, con dignidad, pero no sé cómo decirlo. Pero contento conmigo mismo. Incómodamente, porque claro, hubo unos años en que también me podían matar a mí. O sea, es un poco raro llevar eso, ¿no? Pues claro, mataban a gente que conocíamos por allí. O sea, después de mi primera película que causó tanta impresión en la gente no nacionalista en el País Vasco, pues me llamaban para... Estuve integrado en todos los grupos cívicos que hubo. Bueno, todos hubo 4, pues los 4. El Foro de Bermua, en la Fundación para todos. Y entonces eso fue muy reconfortante, porque encontré, o sea, me fui alejando del nacionalismo y rompí radicalmente, o sea, cuando salí del armario es cuando hice la película esa, que dicen, anda, pero si este no es de los nuestros, o sea, claro, ellos se hicieron, claro, el nacionalismo, ojo, que hace ese cálculo, hace una película de víctimas, no es que diga, hago alguna película que les meto el dedo en el ojo a los nacionalistas, no, hice una película de víctimas que hablan de su triste vida, injusta vida, y ellos calcularon, entonces no es de los nuestros. O sea, nadie de los suyos hubiera hecho eso, aquello. O sea, la ecuación es esa. Nadie de los suyos va diciendo por ahí, pobres víctimas, joder, lo que les han hecho. No. Entonces ahí es cuando ya me echan a los pies de los caballos. Bueno, pues ya me dejan sin curro y tal. Pero ¿eso qué hace? Entré en una fase nueva de mi vida, porque eso me hace encontrarme, mira, hoy con vosotros aquí, pero de 20 años a esta parte, con la mejor gente de España, o sea, pero lo digo así, o sea, habrá más que todavía me quedan por conocer, pero
Claro, voy conociendo a víctimas, voy conociendo a gente que lucha contra el terrorismo dando la cara, y eso es, bueno, ya te digo, o sea, tiene esos niveles. Uno, el facturar, vamos a decir, o sea, poder vivir con tu, vamos, poder ser útil a la economía familiar, por decirlo así, y luego, pues, todo ese mundo tan reconfortante, ¿no? Y ya acabo con esto. Y es que eso es lo que vale, ¿eh? Es lo que vale. Yo he tenido la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad de no hacer nada de lo que he hecho en mi vida, como le pasa a todo el mundo, claro, puedes haber hecho otras cosas. Pero en el caso de la gravedad que tenía el pasar de un lado a otro de la raya, pues yo pasé. Y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lo mejor, no voy a decir que lo que mejor he hecho en mi vida, no lo sé si lo diría así, pero lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido poder hacer eso. Porque me he dado cuenta de que, de eso hablo en el libro, que ser valiente es una elección, ¿no? Es una elección. Todos podemos hacer en algún momento, ¿eh? Y ojalá no tengas muchas encrucijadas en tu vida graves, ¿no? Pero ser valiente es una elección personal, ¿eh? De manera que tú ya sabes que ser valiente es igual a tener problemas. Pero si quieres ser valiente, vas a tener problemas. Y si tienes problemas, tienes que ser valiente para afrontar los problemas. Y si superas los problemas, te sientes bien y te sientes más feliz. Entonces eso se retroalimenta. Entonces dices, coño, hago cosas que son un lío, me traen muchos problemas, pero soy feliz. Una cosa así, ¿no? Y esa es mi vida. Hala, ya está. Yo ya... Luego, Muchas gracias. Iñaki, quiero comentarte, fíjate, aquí llevamos muchos actos y por aquí ha pasado desde premios Cervantes hasta, pues eso, lo más granado de la sociedad y de todo, ¿no? Y te digo que es hasta hoy, ¿no? Hasta hoy que has llegado tú y los has dejado en nada, porque te digo que es el testimonio, yo creo que más honrado y más terrible, porque estás hablando de ti mismo, no estás hablando de... Y yo creo que, vamos, que ha sido muy emocionante y que te lo agradecemos mucho. Pues y también me acuerdo que ahora que hablas estas visitas, ¿verdad, Víctor? Que tú igual ya no te acuerdas, pero te tuvimos en Villalba, te llevamos más de alguna vez, con Julio Enche y todo. Sí, Víctor, estuve una vez en Villalba, sí. Y fíjate una anécdota relacionada con esto. ¿Estabas tú allí? Estaba yo allí, pero yo era muy discreto en esa época. Entonces, me acuerdo una anécdota que viene un poco al hilo de esto, ¿no? Y es que tú eras, claro, un hombre muy avanzado en ese momento tecnológicamente. Acaban de salir los teléfonos y tenías internet en el teléfono. No me digas. Y te hablé de esta asociación cenando y dijiste, un momento, te metiste, y en tu teléfono salió Asociación Conde de Aranda, la tertulia de Pepín Bello. Estamos ahí alucinando, viéndose en un restaurante en esa época, ¿no? ¿Cómo podía ser? Y se me ha quedado siempre grabado. Digo, digo, Iñaki, ¿cómo iba siempre a la última? La primera vez que vimos... 2009 sería. No sé cuándo fue. 2008. Sí, con el Infierno Vasco fue. Con Infierno fue Vasco. el primer teléfono que vi yo con internet en ese momento. Entonces, lo llevaba cerramos en Collado de Villalba un cine. Sí, en un cine comercial. Y lo proyectamos. Sí. Bueno, vamos a cenar, que también qué buena idea. El hombre debe algo de pan, nos va bien. Y después continuamos ya con las preguntas y con todo. Y la verdad es que yo creo que está resultando una sesión de una emotividad y una lección de vida también. Déjame que le diga una cosa solamente. Es una sesión muy valiente y con mucho coste emocional para el ponente, que yo así intuyo y lo percibo. Bueno, pero hay marisco ahora, entonces... Bueno, yo ya, así contento. Bueno.